Hola y bienvenidos a la primera clase del curso de programación en C Sharp. Esta es la primera parte del curso. Bueno, en el anterior video habíamos visto un poco de la introducción de lo que vamos a estar viendo. Regularmente, como les había comentado, siempre me gusta empezar con la parte teórica, entre comillas, y después, de las siguientes clases, ya empezar con puros ejercicios. Obviamente todo lo que veamos ahorita lo vamos a volver a repasar, pero pues un poco más en código. Pero primero antes ya para entrar en contexto con los programas, pues me gusta ver un poco de cómo se va a manejar, etcétera, ¿no? Para que no llegar tan en blanco. Entonces ustedes deciden si quieren ver esta clase, que es lo recomendable, obviamente, o directamente en la siguiente clase ya vamos a estar viendo ejercicios. Entonces, pues vamos a empezar para ya no perder más tiempo. Y bueno, como sabemos, el curso se llama Aprende a programar en C Sharp. Lo vamos a ir por bloques, como habíamos comentado, y el primero va a ser de sintaxis básica. Entonces, pues vamos a ir viendo paso por paso, pues qué son las cosas que vamos a ver en esta primera unidad o bloque, o bueno, como lo quieran llamar, ¿no? Como nosotros sabemos, primero vamos a comentar un poquito sobre qué es un lenguaje de programación. No voy a meter tanto en contexto, ya que pues esto lo podemos buscar en cualquier parte de internet, o pueden buscar videos donde les expliquen qué es programación, qué es C Sharp, etcétera, ¿no? Mi objetivo no es tanto eso, ya que eso se lo pueden buscar en cualquier parte, sino directamente irnos a lo que es la programación. ¿Ok? Entonces, prácticamente, ¿qué es un lenguaje de programación? Por ejemplo, C Sharp. Estos lenguajes nos van a permitir a nosotros darle instrucciones a la computadora. La computadora los va a interpretar y nos va a devolver un mensaje. Entonces, pues, obviamente existen muchísimos lenguajes de programación. Está C Sharp, está Java, JavaScript, Python, etcétera, etcétera. Regularmente la mayor diferencia que tienen entre cada uno es posiblemente la sintaxis y hacia qué están enfocados, ¿no? Pero si ustedes aprenden un lenguaje de programación bien, obviamente, si intentan pasar a otro lenguaje se les va a hacer mucho más fácil, ya que muchos de los principios son similares y muchos de los conceptos, por ejemplo, que es un ciclo for, que es un ciclo while, ciclo do while, que son las condicionales, o sea, en todos los lenguajes se maneja los mismos fundamentos. Obviamente a lo mejor puede cambiar un poco cómo se interpreta, ¿no? Cómo lo interpreta cada lenguaje. Entonces, pues como que intentamos, el lenguaje de programación nos va a permitir interpretar nosotros instrucciones y se conoce también como código fuente o pues lo podemos llamar como código, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es C Sharp? Directamente nos vamos a ir rápido, ¿no? C Sharp es un lenguaje que está principalmente orientado a objetos. Ustedes pueden construir gran variedad de aplicaciones de escritorio, principalmente para Windows, servicios web, aplicaciones móviles, aplicaciones con, bueno, videojuegos, hay muchas más cosas, ¿no? Una de las cosas en las que más se utiliza es en este último que comenté, que son los videojuegos. Si ustedes quieren aprender a desarrollar videojuegos, uno de los lenguajes que tienen que aprender sí o sí es C Sharp, ¿no? Entonces, pues nosotros habíamos comentado que íbamos a estar trabajando con Visual Studio. Aquí es un poco de la interfaz. Ustedes igualmente pueden buscar en YouTube cómo descargar Visual Studio. Yo tengo el Visual Studio 2019 y pues no quería darme tanto rollo de andar explicando cómo se descarga, porque hay muchos videos en internet y siento que podrían perder el interés si les empiezo a decir desde el principio, ¿no? Entonces, pues nosotros nada más con mencionarles que vamos a estar trabajando con Visual Studio y pues así está la interfaz, ¿no? Ya sabemos que aquí está nuestro primero del mundo, que es lo primero que nos enseña cuando empezamos a programar. Entonces, nosotros para poder realizar un programa tenemos que seguir un algoritmo. Nosotros creemos que un algoritmo es una serie de pasos que tenemos que seguir para solucionar un problema. Bueno, yo lo manejo de esta forma, a lo mejor en algunos otros cursos, algunos otros profesores lo manejan de una forma distinta, pero me gusta interpretarlo de esta manera. Regularmente me gusta hacerlo como palabras que entendamos, ¿no? Sin tanto darle rollo con palabras que a lo mejor nunca hemos escuchado. Entonces yo regularmente lo digo como un algoritmo común para realizar un programa. Entonces la primera parte es identificar las variables. Todos estos conceptos los vamos a ver un poquito más adelante, obviamente, pero pues para comentarles, ¿no? De las variables, ¿qué es la variable? La variable vamos a identificar cuáles son los datos con los que nosotros vamos a trabajar. Si ahí me piden hacer una suma, pues yo sé que voy a ocupar un número 1, un número 2 y un resultado. Yo ahí tengo tres variables. ¿Por qué? En una variable yo voy a almacenar el primer número, en otra variable voy a almacenar el segundo número y en otra variable voy a almacenar el resultado de la suma de esos dos números. Entonces, prácticamente como esa parte es como se puede ver, ¿no?
La segunda parte es el ingreso de datos. En el ingreso de datos, pues una vez que tenemos estas variables, pues vamos a capturarlas. No directamente desde que ingresamos la variable, sí se puede desde el principio saber cuánto van a valer, pero a lo mejor yo no sé. Yo le voy a preguntar a una persona cuánto quieres ingresar en esta variable, en esta otra y así, ¿no? Entonces, para eso es el ingreso de datos. Nosotros le vamos a preguntar a la persona qué es lo que quiere almacenar en las variables, ¿no? En la tercera parte siguen las operaciones. Las operaciones, pues prácticamente es que yo ya capturé mis variables, ya la persona ingresó lo que va a valer el número 1, lo que va a valer el número 2, y en la tercera parte, pues va a realizar la operación de la suma con la tercera variable que declaré. Entonces sería, por ejemplo, resultado es igual al número 1 más el número 2, ¿no? Y ese resultado se va a almacenar en la variable que yo almacené para que me muestre el resultado. Y eso sería la cuarta parte. La cuarta parte sería mostrar los resultados de mi operación. Entonces yo aquí declaré los datos que yo voy a utilizar. Aquí se los pedí. Aquí realicé una operación. No necesariamente es una operación, es como algo aquí como directamente que yo les digo, pero a lo mejor a veces no vamos a hacer operaciones o vamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero pues se siguen los mismos principios y al final pues si nos piden a nosotros mostrar el resultado de la operación pues lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces este es el algoritmo que vamos a estar siguiendo durante la realización de los programas y pues espero haya quedado entendido, ¿no? ¿Qué seguiría después? Pues vamos a comentar un poco sobre lo que son las variables. Vamos a ir rápido para no hacer tan largo el video. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable en pocas palabras nos dice que vamos a crear un espacio en memoria en nuestra computadora para almacenar valores. Hay muchos distintos tipos de datos que lo vamos a ver un poco más adelante. Estos tipos de datos, dependiendo del que nosotros declaremos, se le va a asignar un espacio en memoria a la variable que estemos utilizando. Por ejemplo, si queremos almacenar un número, pues yo tengo que declarar un tipo de dato entero. Y dependiendo del tipo de datos que yo voy a utilizar, por ejemplo, int, long, short, va a ser la cantidad de espacio que yo voy a tener para poder almacenar ese número. ¿Ok? ¿Y por qué se le llama variable? Se sigue el mismo concepto en general, ya que la información que se va a almacenar durante que estamos ejecutando el programa va a estar cambiando, va a estar en constante cambio. Por ejemplo, al principio puede valer 3 esa variable, pero después podemos cambiarle su valor y que ahora valga 5, ¿no? Podemos hacer operaciones y que al final termine un resultado que al principio no era, ¿no? Entonces, durante la ejecución del programa puede o a lo mejor no puede cambiar, a lo mejor hay veces en las que no se va a cambiar, pero el principal objetivo de una variable es que durante la ejecución del programa pues cambie, ¿no? Y bueno, tenemos una sintaxis para declarar variables. Esta es propia de C#, obviamente. Y bueno, aquí tenemos la primera. Nos dice que es un tipo de dato que puede ser int, string, char, dependiendo con lo que vaya a trabajar, ¿no? Espacio y el nombre de nuestra variable. Se recomienda que el nombre de la variable sea pues conforme a lo que va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a seguir con el mismo ejemplo de la suma. Si yo voy a hacer una suma de números, que pues el primer número variable se llame número 1, la otra número 2 y la otra se llame resultado. Yo sé que la primera variable es para capturar el número 1, para la segunda para capturar el número 2 y la tercera para el resultado, ¿no? Y tenemos un ejemplo, aquí te declaré un tipo de dato entero y puse el nombre a mi variable, en este caso se llama resultado. Entonces yo intuitivamente sé que esta variable me va a servir en algún punto para hacer una operación y con esta capturar el resultado, ¿no? Y tenemos otra forma. Esta es cuando nosotros desde el principio le queremos asignar un valor a esta variable, que a lo mejor después puede cambiar, ¿no? Entonces es lo mismo, tipo de dato, nombre de la variable, y se le hace una asignación. Esta se llama asignación, el igual se interpreta de otra forma, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, me regreso. Y pues el valor, ¿no? Por un ejemplo, tengo un tipo de dato entero, y igualmente la misma variable, ¿no? Se llama resultado, y se le asigna un valor de 20. Obviamente ese valor no siempre va a valer lo mismo, a lo mejor después puede cambiar, pero al principio vale 20, después puede valer 10, etcétera, ¿no? Dependiendo cómo se vaya a manejar durante la ejecución del programa. Tenemos también los tipos de datos, hablando de esto. Un tipo de dato nos va a definir la información que puede ser almacenada en una variable. Nosotros lo vemos en esta parte, en resultado, bueno, viéndolo desde el ejemplo, yo sabía que me va a servir para sumar dos números. En este caso vamos a interpretar lo que son enteros. O sea, puede ser el 5 más 10 me da 15. Y el tipo de dato int me sirve para eso, para almacenar números enteros.
Entonces, por eso es que yo lo declaré de esta forma. Si yo quisiera poner números con punto decimal, pues sería float. Si quisiera almacenar cadenas, sería string, etcétera, ¿no? Pero esto lo vamos a ver durante que estemos realizando los programas, ¿no? Por si les queda alguna duda. Y obviamente va a indicar el tamaño en memoria que va a necesitar. Hay distintos tipos de datos. Por ejemplo, para números enteros no solamente existe el int, hay otros más, pero lo que va a cambiar va a ser la extensión que van a tener. Un tipo de dato me puede dar, no sé, ejemplo de 0 a 10, y si pasé de 10 ya no me va a servir, pero otro puede ser de 0 a 20, de 0 a 30, pero mientras más ancha sea la extensión, pues más memoria va a ocupar, ¿no? Y pues tenemos ejemplo de tipo de datos, el que vimos anteriormente, que es el tipo de dato int o el tipo de dato entero. El tipo de dato entero pues nos va a tener una extensión, bueno, es negativos y positivos, ¿no? Igualmente, pues no me gusta enfocarme tanto en explicarles sobre qué tanto es extensión, ya que pues eso lo vamos a ir viendo durante los programas que vayamos haciendo, ¿no? Pero por ejemplo tenemos el -2, el 4, el 500 y el 2000. Esos números sí los puede almacenar un tipo de dato entero. Tenemos el tipo de dato float. El tipo de dato float me sirve para almacenar números con punto flotante, con punto decimal, ¿no? El tipo de dato float es el más común. Está también el tipo de dato doble o double, que también lo vamos a estar usando, pero regularmente me gusta poner los 4 principales, que es los que más se utilizan. Entonces, por ejemplo, tenemos 1.20, 200.20, 1000.54, y obviamente son más decimales, pero pues aquí le quise poner así, ¿no? Tenemos el tipo de dato string. El tipo de dato string me sirve para almacenar cadenas de caracteres o palabras o frases, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner hola, y si se fijan, tiene comillas dobles. Eso es lo que me permite identificar que estoy trabajando con strings o con cadenas. Y pues aquí, por ejemplo, programación es C#, y siempre interpretándolo con las comillas dobles. Si no ponemos las comillas dobles, no lo va a detectar como que es un string, ¿no? Y igualmente nos va a marcar error. Y tenemos el tipo de dato char. El tipo de dato char que me sirve para almacenar caracteres, o sea, solamente una letra o algún símbolo. Por ejemplo, la A o la S, el símbolo de gato, o una sola cosa, un número nada más. O bueno, el número regularmente lo utilizamos con int o con un tipo de dato entero, ¿no? Pero que sepa que solamente es una sola letra, que es lo que más común se utiliza el char. Y lo que le identifica es que tiene comillas simples. Si fijan, aquí tengo comillas dobles para las cadenas, pero para caracteres yo tengo una coma simple. Si fijan, esta es otra coma simple, y eso es lo que los identifica. Entonces, estos son los 4 principales para mí. Obviamente hay muchos más. Ustedes los pueden buscar directamente en algún otro video o directamente en la documentación de C# y les van a aparecer todos los tipos de datos, que regularmente son los mismos. Lo único que cambia es la extensión que te da cada uno. Pero pues nosotros por fines prácticos vamos a estar trabajando principalmente con este. A lo mejor vamos a cambiar el float por el doble en algunas ocasiones. Entonces tenemos reglas para declarar variables. Nosotros vimos que pues para declarar una variable pues regularmente es identificando con lo que vamos a trabajar, ¿no? Pero para declararlas también tenemos que seguir ciertas condiciones, no necesariamente, no específicamente lo que nosotros queramos. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición para declarar una variable es que esta tiene que empezar con una letra. No puede empezar con un número. Si empieza con un número nos va a marcar error. Todo esto lo vamos a estar repasando durante los programas, pero por eso es que esta clase regularmente es teórica, ya que explico un poco más pues cómo funciona, ¿no? Pero esto lo vamos a volver a repasar. Puede tener números, obviamente, pero no al principio. Pueden estar intermedios o al final, pero no al principio de nuestra variable, ya que nos va a marcar error. El único símbolo especial que se permite es el guión bajo. ¿Sí? Por ejemplo, esto nos sirve, por ejemplo, si una variable queremos llamarle nombre de la persona, ¿no? Ya podemos hacer nombre, guión bajo, de, guión bajo, así, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos utilizar. Pero es el único símbolo que se permite utilizar. Regularmente no deben llevar acentos. Si llevan acentos nos va a marcar igualmente error. Es sensible entre mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo nombre, una variable que se llame nombre, y otra variable que se llame nombre también, pero una empieza con N mayúscula y otra con N minúscula, me lo va a detectar como que son variables diferentes. Y pues obviamente van a almacenar distintos datos. Entonces este es un dato importante que hay que especificar bien, o hay que tener cuidado cuando declaremos la variable, ya que a veces nos podemos confundir, ¿no?
Y bueno, el último punto que lo tomo más como un consejo, por así decirlo, es que nosotros nombremos nuestras variables conforme a la que estemos trabajando. ¿Esto para qué? Para evitar confusiones. Si voy a trabajar con muchas variables, pues como que no tiene mucho sentido de decir A, B, C, D, E, porque no sé para qué se me sirve B, no sé para qué me sirve C. Tal vez a lo mejor si es un programa pequeño sí voy a saber, pero si es un programa muy grande y todas las variables las declaro con una letra del abecedario, por ejemplo, pues al final se me va a hacer muy revoltoso y no voy a saber para qué me sirve cada una. Y bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? De otros tipos de variables. Tenemos las variables constantes. Estas variables constantes, esto quiere decir que durante toda la ejecución del programa van a valer siempre eso, ¿no? Por ejemplo, pi es una constante. ¿Por qué? Porque siempre va a valer 3.14, 15, etcétera, 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 ¿no? Ese es su valor, nunca va a cambiar. Y nosotros durante el programa también podemos declarar variables constantes que durante la ejecución del programa nunca cambia su valor. ¿Y cómo se declaran? Const. Y si se fijan, todos los demás es lo mismo, ¿no? El tipo de dato, aquí estamos utilizando tipo de dato doble, que es un flotante, pero como me da más decimales. Es prácticamente la diferencia, el nombre de mi variable, la asignación y lo que va a valer. Este valor va a ser durante todo el programa, no va a poder cambiar, ya que le estamos declarando que es constante. Si le quitáramos el const y solamente dejamos doble valor, asignación 9.80, durante la ejecución del programa puede cambiar su valor. Y tenemos las variables globales. Estas variables globales sí se utilizan, pero regularmente se recomienda que se utilicen cuando esta misma variable se va a utilizar en muchas partes del programa y que siempre va a estar tomando un distinto valor. Por ejemplo, si yo quiero, bueno, aún no llegamos a for, pero ahorita vamos a verlo sin ciclos. Supongamos que yo quiero capturar, no sé, 10 números, ¿no? Entonces tendría que poner n1, n2, n3, número 4, número 5, número 6. Entonces yo solamente puedo crear una variable global que se llame número y todos los números puedo asignarles ese valor de 10 y solamente con una variable, ¿no? Entonces esta variable global yo la puedo utilizar en cualquier parte del programa, ya sea dentro de una condicional, de un ciclo, de un método, etcétera. También lo vamos a estar viendo más adelante para que no quede ninguna duda. Y tenemos distintas formas de ingresar texto. Entonces tenemos el console.write y si fijan dice el texto a mostrar y el console.writeline y dice un texto a mostrar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, se les conoce también como métodos, ya que para saber qué es un método tenemos que fijarnos en los paréntesis, ¿no? Y yo le nombré aquí como asignación de datos a variables o pedir datos al usuario o mostrar, también se le podría decir. Por ejemplo, aquí le puse mostrar y aquí le puse pedir. Regularmente yo console.write lo utilizo cuando voy a pedir datos y console.write cuando voy a mostrar datos finales. Y aquí vemos abajo la diferencia. Esta primera parte es para el write. Si se fijan, al momento que yo pongo el texto, lo que voy a mostrar no me da un espacio hacia abajo, todo me lo da en la misma línea, ¿no? A diferencia del console.writeline. El console.writeline me muestra el texto, por ejemplo, si voy a mostrar el resultado de una variable, va a dar un espacio hacia abajo o un tab y va a mostrar lo que valga la variable, ¿no? Esta es la única diferencia, que este no da salto de línea, el write, y el writeline sí da un salto de línea. Y bueno, tenemos la última parte que, bueno, también le llamo como asignación de datos a variables, que es capturar los datos del usuario. Si se fijan en la primera parte, tengo el console.write, que es donde estoy mandando mensajes. De esta forma es como yo muestro mensajes en pantalla. Y ahora sí, ¿cómo capturamos las variables? Sabemos que la variable, pues, por ejemplo, para número, pues no, a lo mejor al principio no va a tener un valor inicial. Y esto se lo vamos a pedir a la persona. Entonces, la forma correcta de hacerlo es primero mandarle el mensaje de ingresa un número con punto decimal, ¿no? Y yo a mi variable la nombré número decimal. Le hago la asignación y dice single.parse. Esto, bueno, también lo vamos a ver durante los programas, pero este es un tipo de dato flotante, así es como se captura. Es decir, es el nombre de mi variable, la asignación, y hacemos una conversión. Eso se le llama convertir. Hay distintas formas de capturarlas, pero ¿por qué estoy diciendo conversión? Todas mis variables me las va a capturar como cadenas. Si se fijan, aquí hice un console.writeline.
Entonces, pues yo no puedo capturar un número en un tipo de dato string. Entonces, para hacer eso tengo que convertir mi tipo de dato numérico o char, etcétera, a una cadena. ¿Para qué? Para que el sistema me lo pueda leer y me lo pueda interpretar, ¿no? En pocas palabras. Entonces hago esto, single.parse, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis pongo console.writeline y abro y cierro paréntesis, ¿no? Y de esta forma es. Por ejemplo, este es para el dato flotante. Aquí tenemos lo mismo, pero para un dato entero. Mis ingresos, un número entero. A esta variable yo le puse número, asignación, y se fijan aquí estoy haciendo la conversión de entero a cadena. Entonces, int32.parse, o sea, es el tipo de dato entero, variable, y conviértamelo a cadena. Así es como lo podríamos interpretar. Aquí abajo estoy capturando una cadena. Como estoy capturando una cadena, no ocupo realizar ninguna conversión. ¿Por qué? Pues porque directamente es console.writeline, es lo que hace, captura cadenas. Entonces, si yo capturo strings, que es como lo podríamos interpretar, pues no ocupo hacer ninguna conversión. Pone ingresa tu nombre, el nombre de la variable, la asignación, y hacemos la captura normal con el console.writeline, porque estoy capturando strings. Y para el char, pues ponemos console.write y ponemos el mensaje. Y aquí mi variable que se llama letra, asignación, y como no es una cadena, tengo que hacer la conversión a cadena. Entonces, el tipo de dato, punto parse, abro y cierro paréntesis, y dentro voy a poner la conversión, bueno, lo que le estoy convirtiendo, que en este caso es a una cadena. Y todo esto lo vamos a estar utilizando obviamente durante los programas, pero pues aquí siempre me gusta mencionarlo antes para no llegar tan en blanco. Y bueno, antes, ya casi finalizando, pues vamos a ver un poco sobre las operaciones aritméticas. Son las 5 fundamentales que se utilizan en prácticamente cualquier lenguaje, entonces no vamos a entrar tan a fondo. Tenemos el de asignación. Si nosotros nos fijamos aquí, ya la mencioné, esta, que es la asignación, que es diferente al igual. ¿Okay? El igual no hay que confundirlo. Entonces vamos a realizar una asignación que regularmente se utiliza cuando asignamos valores a variables, ¿no? La suma, el de suma, que pues es para sumar, el de restar, que pues es para restar, el de multiplicación, que es pues para multiplicar, el de división, para división, y el de residuo, que sabemos que residuo es lo que nos sobra de una división. Por ejemplo, si tenemos 6 sobre 5, pues yo sé que 5 cabe una vez en 6 y me está sobrando 1, ¿no? Entonces el resultado que me va a devolver esto es un 1. Y la última parte es mostrar directamente los datos al usuario. Si se fijan, fuimos como en orden, ¿no? Conforme había mencionado el algoritmo, que era pues identificar las variables, pedir los datos, capturarlos y ahora al final mostrar los resultados, ¿no? Entonces yo regularmente identifico estas tres. Desconozco si hay algunas otras formas, pero estas son las más comunes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera forma? ¿Se fijan? Ahora utilicé un writeline porque yo voy a mostrar resultados, que es como yo lo interpreto regularmente. Pueden utilizar el while o el writeline como ustedes deseen. ¿Cuál es la primera forma? Dice que abrimos y cerramos comillas. Hay que recordar que como estoy mostrando cadenas, pues va entre comillas dobles, ¿no? Y pongo el mensaje, el resultado es, y entre llaves, si se fijan, tengo un número 0. Después se cierran las comillas dobles, tengo coma y el nombre de la variable que quiero mostrar. Si en la variable que se llama resultado vale 20, ¿qué quiere decir? Que esto me va a mostrar un 20 al final. Te dice el resultado es, entre llaves, es 0, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviera más variables? Lo único que va a cambiar es que dentro de la llave va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y así. No hay límite y para identificarlo solamente lo vamos a separar por comas. Entonces, si tengo 3 variables, voy a poner nombre variable, coma, nombre variable 2, nombre, coma, nombre variable 3, coma, y cada uno va a tener el 0, el 1, el 3, ¿no? Es como por posición, por así decirlo. Todo esto lo vamos a igualmente estar viendo, ¿no? Cuando estemos realizando dos programas. Esta otra forma que se llama comúnmente como concatenar, es igual console.writeline. Aquí el resultado es, dos puntos, si se fijan directamente se cierran las comillas dobles, a diferencia de acá, ¿no? Que primero me muestra las llaves. Luego pongo una variable de más, que bueno, aquí no sé, en esta parte no podríamos decir que es más. Es como que estamos concatenando, estamos uniendo esta variable con el texto que tengo acá. Entonces se dice concaténame esta variable y prácticamente lo que va a mostrar aquí es lo que valga, pues en este caso esta variable, ¿no? Y tenemos la tercera forma, que esta pues
Regularmente también la llamo un poco más común, significan es un poco más o menos igual, pero ¿qué es lo que lo identifica? Si dice console.grile, eso no cambia. Abrimos y antes de abrir las comillas dobles me aparece un signo de dinero, bueno, como lo quieran interpretar. Se abren las comillas dobles y el resultado es 2 puntos. Y si se fijan también abro llaves como en la parte de acá arriba. Pero a diferencia de acá que está un número, me dice directamente el nombre de la variable. Entonces aquí, como si yo esto lo pusiera acá, ¿no? Pero para que identifique en este caso el sistema, lo estoy mostrando de esta forma, antes de abrir las comillas dobles tengo que poner el signo de dinero. Igualmente cuando estamos haciendo programas vamos a estar utilizando las tres y después ya no vamos a acomodar a uno, pero ustedes deciden con cualquier se acomodan más, ¿no? O va a haber ocasiones en las que nos va tal vez a preferir utilizar esta o esta o esta. Pero esos son los tipos de formas. Y bueno, eso sería todo. En la siguiente clase ya vamos a empezar a realizar nuestro primer programa. Espero, creo que se hizo un poco largo el video, pero es poco más teoría, ¿no? Es más o menos para que no se llegue tan ahora sí que en blanco, ¿no? Pero todo esto lo vamos a estar repasando. Obviamente la mejor forma de aprenderlo es practicando y pues esto sería todo. Nos vemos en la siguiente clase en la que ya vamos a empezar directamente a realizar programas. Y pues vamos a volver a repasar esto, pero ya directamente en código, ¿no? Ya como les mencioné, vamos a estar trabajando en Visual Studio. Yo tengo 2019. Y pues en esta ocasión, por esta clase sería todo. Y nos vemos en una siguiente. No olviden suscribirse. Y pues activar las notificaciones, pues si no lo están, para que les lleguen. Bueno, antes de terminar, regularmente voy a estar subiendo las clases martes y jueves. Si en dado caso llega a pasar algo en la que no pueda subir, pues tal vez les estaré mencionando o pues simplemente pues no podría, ¿no? Ya que pues también tengo escuela, ¿no? Pero esperemos que todo surja bien y esperamos que sea entendible, ¿no? Entonces nos vemos en una siguiente y pues adiós.